Hola a todos, espero que os encontréis bien. Iniciamos aquí un bloque de vídeos que reproducen pues, los contenidos de lo que tenéis que estudiar de cara a sacar adelante este curso. En este primer bloque, como veis, hay una parte uno, se va a dividir en tres sesiones de vídeo. En esta primera parte del primer bloque uno vamos a hablar del sector de la empresa gráfica, el proceso gráfico digital, la empresa gráfica como tal y dentro del tema 6 tecnologías aplicadas a la impresión digital, los campos de aplicación. Con esto ya vamos bien servidos, durará unos 20 minutos, 25 minutos y espero que os sirva de ayuda. Comenzamos con la empresa gráfica. ¿Qué es la empresa gráfica? Aquella que tiene como objetivo crear y producir productos gráficos, bien por cuenta propia o, lo que es más normal, como servicios a terceros. El sector que agrupa estas empresas se le denomina artes gráficas, aunque también lo podemos encontrar como industria gráfica. En la actualidad, el sector lo constituye oficialmente en dos subsectores, artes gráficas, uno, y manipulados de papel y cartón, otro. Va a comprender tres áreas principales, una es la preimpresión, otra la impresión y otra la posimpresión. No obstante, hay sectores muy relacionados, como son el sector de diseño gráfico y el sector editorial. Vamos con el producto gráfico. El producto gráfico es aquel que incorpora comunicación gráfica y tiene una clara intención de comunicar, lo que sea, pero comunicar. Puede tener entidad propia, como es un libro, una revista, un cartel, por poner algunos ejemplos, o puede ser parte de otros artículos. Así, el ejemplo más claro que se me ocurre son las etiquetas, aunque hay algún otro más por ahí, los de marcaje, ¿no? En un mango de una herramienta. Existe una enorme variedad de productos gráficos, enorme, ya que todos los materiales pueden ser marcados o impresos, como estamos viendo en otros cursos. Y teniendo en cuenta lo complejo que sean, podemos distinguir, de hecho vamos a distinguirlo entre productos gráficos editoriales y productos gráficos extraeditoriales. Vamos a ver estos productos con un poco más de profundidad. Comenzamos con los productos gráficos editoriales. Estos productos los realizan empresas especializadas, son las editoriales. Tienen cierta complejidad, hay una periodicidad en su realización y requieren un alto grado de especialización, de ahí que intervengan equipos multidisciplinares que se llaman, ¿no? Los principales productos editoriales son claramente los periódicos, las revistas y los libros. Estos tienen editoriales propias y tienen actuaciones muy concretas. Otros productos similares también entran en este mismo paquete, anuarios, agendas o cualquier otro producto que ocurra similar a estos. Bueno, en la actualidad, por eso estamos hablando de ello, todos los productos editoriales pueden realizarse mediante impresión digital. Así los periódicos pues se están imprimiendo en tiradas cortas destinadas a zonas con poco público pero de interés. Por ejemplo, los periódicos para otros nacionales, a otra gente de otros países. Habla inglés, habla alemana, allá en las islas donde están pasando sus vacaciones o su jubilación. La revista lo mismo, las revistas ha ido decreciendo el número de revistas y la cantidad que se producen, entonces son cada vez más cortas y eso solo lo puede asumir la impresión digital, las tiradas, digo. Y por último los libros también de tirada corta, o bien se publican de nuevo un libro con pocos ejemplares, o bien una edición que se ha agotado, pues se hacen pocos ejemplares, ¿no? En todo caso son tiradas cortas muy especializadas. Bueno, los productos gráficos extraeditoriales son aquellos que evidentemente no entran dentro de la clasificación de editoriales, es decir, todos los demás, todos los que normalmente no se hacen en una editorial porque no se requiere una editorial para hacerlos. La elaboración de este tipo de productos es uno de los campos más importantes, o por lo menos el más vistoso. Los otros también, los editoriales, pero en este caso están más al alcance de la mano. Es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el curso, pues en varios módulos, prácticamente en todos. Son dípticos, trípticos, tarjetas, folletos, carteles, pruebas y todo lo que se os ocurra, todo lo que has hecho de una u otra manera. Vamos a ver cómo se configura la impresión digital en las empresas.
En este cuadro tenemos una aproximación genérica de cómo se establece ahora mismo la impresión digital en la empresa, en cualquier empresa. Por un lado, distinguiendo entre empresas gráficas y por otro lado, distinguiendo entre empresas no gráficas. Lo veremos en las siguientes diapos un poquito más en profundidad. Comencemos con la empresa gráfica, la impresión digital en la empresa gráfica. Por un lado, la impresión digital aporta valor añadido a la empresa gráfica tradicional. Cada vez están metiendo más máquinas de impresión digital empresas que antes solo eran de offset, de serigrafía o de otros procesos de impresión. Por otra parte, las reprografías, donde se hacían las fotocopias, la gente iba a hacer fotocopias, pues han evolucionado a imprentas digitales. Ya no solo hacen fotocopias, sino que encima hacen más cosas, más servicios, un cartel o unas tarjetas. Y por otro lado, se van creando nuevas empresas gráficas muy especializadas solo de impresión digital. Una empresa que imprime sobre mosaicos, sobre azulejos, sobre madera y así sucesivamente. La impresión digital en aquellas empresas que no son gráficas. En este caso la encontramos en los departamentos de marketing de cualquier empresa para hacer publicidad, para hacer comunicación, cartelería o productos similares. Productos extraeditoriales. En producción de todo tipo de empresas, en la parte de producción del producto en sí, para marcar una marca, marcar un código de barras. La ofimática también es otro campo importante, es la informática en las oficinas y esto incluye impresoras y escáneres, lógicamente. Y en los hogares encontramos impresoras claramente y se utilizan con bastante asiduidad, ¿no? En estos dos grupos últimos, pues los ingleses lo agrupan con un palabra que se han inventado así bonito, que es Small Office and Home, y de hecho se producen consumibles para este tipo de campo de actuación. Vamos con los campos de aplicación de la impresión digital, que hay campos de aplicación que le son propios. Es decir, en este esquema se presenta los aspectos más importantes, que es aquello que puede hacer la impresión digital que la impresión convencional no puede hacer, y de ahí su importancia. Lo veremos a continuación. Primera aplicación importante, la impresión de gran formato. Gigantografía, también la podemos conocer así, o en inglés LF y VLF. Consiste en la impresión de productos impresos de grandes dimensiones. En metros, se expresan en metros de ancho, normalmente con fines publicitarios o promocionales. Puede haber otro fin, pero sobre todo estos. Esto se realiza exclusivamente mediante impresión digital. Hay cosas parecidas, pero no lo mismo en impresión convencional. En impresoras se utilizan para ello impresoras de gran y muy gran formato, que son impresoras de hoja en algunos casos, los menos, y también en plóteres, los más, que todos conocemos y que hemos manejado. El gran formato o LF en inglés, large format, pues son aquellas que tienen un ancho entre 1 metro, 40 pulgadas y 2 metros y medio, unas 100 pulgadas. Y el Very Large Format, muy gran formato, pues ya serían anchos que superan los 2,5, 100 pulgadas, que pueden superar incluso los 7 metros tranquilamente. Se imprimen mediante servidores de impresión que disponen de RIPs especializados, ya que el tratamiento de imagen pues puede ser importante para conseguir sacar el máximo de rendimiento a las impresoras, ¿no? Por lo tanto, es fácil encontrar RIP asociados que ya hemos visto también en clase, como el Caldera u otros similares. Siguiente aplicación, de impresión bajo demanda, Print on Demand, POD, con sus siglas en inglés. Son impresiones bajo pedido, es decir, que se piden expresamente. Quiero tantos ejemplares, un número exacto, y con lo que se consigue pues una gran eficiencia en el producto que al final pues tienes que producir. Puesto que no hay que realizar ajustes de impresión, el coste de arranque de máquina, un factor importante en la impresión convencional, pues aquí no lo es. Es decir, tienes el primer ejemplar bueno desde el primero directamente. En repeticiones, cuando se repite un trabajo, almacenar los datos de impresión es insignificante, es decir, están en servidores de impresión, bien en el mismo o en otros, y ya que los datos están digitalizados, no hace falta hacer mucho más.
Y luego también otra ventaja que aporta es la posibilidad de personalización. Esto lo veremos con otra de las ventajas más adelante, que es la impresión de datos variables. Es un aporte muy valorado en comercialización y, por lo tanto, un valor añadido a la impresión bajo demanda. La impresión Just in Time. JIT son sus siglas en inglés, JIT. Consiste en la impresión justo a tiempo o en el mismo momento. Es la impresión digital que se realiza cuando tú quieres. Ya es un paso más en la impresión bajo demanda. Yo quiero tantos ejemplares, pues ya me lo harás de aquí a tanto tiempo. En este caso lo que se pretende es que se haga al momento, cuando se pide. Se va a pagar más por ello, lógicamente. En este caso, este tipo de impresión ahorra espacio de almacenamiento, el producto no está esperando a distribuirse ni nada, sino que se le lleva a uno puesto que solo se produce cuando se pide. Por otro lado, este tipo de impresión digital, que tiene un bajo coste, no se incrementa mucho más, repercute en implantación en todo tipo de eventos, donde, bueno, asociado al evento se implanta una impresión justo a tiempo. Por ejemplo, una exposición de cuadros en un museo que se implanta un servicio de estos para imprimir los cuadros que se están exponiendo, también en las oficinas y en el hogar. Tiradas cortas, en inglés short run. Es una tirada que en principio no supera los 100 ejemplares. Los 100 ejemplares, bueno, pues puede variar, pero en definitiva que son muy poquitos ejemplares, algo que no puede asumir normalmente la impresión convencional. Es el caso más claro de tirada corta, pues lógicamente es imprimir un solo ejemplar, ¿no? Este realmente es el origen de la impresión digital. Es decir, la idea era hacer copias de un documento dado mediante ¿qué? Mediante el fotocopiado, que en origen fue la serografía de ceros, de ahí la palabra. Las tiradas muy cortas permiten que se amplíe la oferta de productos, claramente. Es decir, por un lado, la autopublicación. Alguien quiere publicar, yo lo publico, puesto que puedo hacer 10, 15 ejemplares. La publicidad en pequeño comercio. Un bar o una pequeña tienda pues puede hacer unos folletos para entregar a los viandantes. O el packaging de pequeño comercio. Hago mi propio packaging y se lo empaqueto mis productos en ese packaging. Vamos a ver importantes ejemplos de lo que es tirada corta, short run. En primer lugar, las pruebas. Puesto que esta tecnología ya hemos dicho que puede imprimir un solo ejemplar, pues las primeras investigaciones fueron hacia la posibilidad de obtener pruebas de la impresión convencional a partir de la impresión digital. Actualmente funcionó tan bien que la mayor parte de las pruebas que se realizan en la industria gráfica, por no decir prácticamente todas, se realizan con tecnología digital, estando plenamente implantadas en las empresas gráficas actuales. Vamos a ver dentro de tiradas cortas y concretamente en pruebas los tipos de pruebas. En primer lugar, las de posicionamiento. Estas pruebas se realizan con el objetivo de comprobar que los elementos están correctamente en el documento, que están bien posicionados y que funcionan para poder imprimir. En origen servían para comprobar la compatibilidad con PostScript. Daba algún problema que otro en fuentes o similares y actualmente pues eso no ocurre y lo que se hace es para obtener ejemplares de lectura tras la compaginación de un producto normalmente editorial, unas segundas pruebas. No necesita que sea en color, que esto es más caro, y sí sirven para la corrección de la ortotipografía, es decir, la ortografía, la tipografía y el estilo del autor de la obra. Siguiendo con los tipos de pruebas dentro de tirada corta, hallamos las siguientes, las de color. En este caso, estas se hacen en impresoras de color, lógicamente, con el fin de evaluar cómo se van a comportar los colores sobre el soporte dado. No deben utilizarse como pruebas de contrato, son pruebas de color, aproximaciones muy válidas, pero no contractuales, un trabajo que sea de una relativamente poca exigencia. Estas pruebas se realizan en un punto avanzado del proceso, es decir, lo que se correspondería con unas terceras pruebas.
Las impresoras digitales, eso sí, con la adecuada gestión de color, linearizando, calibrando, utilizando perfiles adecuadamente, utilizando los soportes adecuados, pueden conseguir pruebas válidas del resultado esperado final, lo que se equivaldría a una prueba de validación. Vamos con el siguiente nivel de exigencia dentro de tiradas cortas, lo que serían las pruebas certificadas. Son pruebas de contrato o contractuales, se denominan también así. Se realizan con dispositivos homologados, con impresoras homologadas, plóteres por lo general, mediante un software específico también muy específico, por ejemplo el ORIS que hemos utilizado, y consiste en imprimir una prueba con el perfil de salida que va acompañada de un test de control, unos parches que hay que medir posteriormente sí o sí para determinar si esos valores son los esperados del sistema que se está imitando, en este caso el offset o el hueco o serigrafía. La medición, es decir, ese pliego una vez que se ha aprobado, sirve de base para luego comparar el pliego OK y el pliego bueno que va a salir del sistema offset, por ejemplo, y controlar así la desviación. Y además luego a partir de ese pliego OK se controlará la tirada en definitiva, el control de variación. Por último, vamos a ver dentro de tiradas cortas el concepto de prototipo, que sería otro tipo de pruebas. Es un modelo que sirve para fabricar otros iguales. Esta realización de un solo ejemplar permite pues, obtener un ejemplar lo más parecido posible al final para evaluación, para una presentación o para maquetas de taller directamente, para evaluarle físicamente. Entonces se hacen estos prototipos de productos editoriales como libros, revistas o algún producto similar a estos. También se hacen prototipos muy importantes de packaging, incluyendo acabados similares a los que tendría el producto final, puesto que el packaging lleva muchos aspectos metalizados, cosas de estas, ¿no? También se puede evaluar dentro del packaging el comportamiento estructural. Y por último, pues usos industriales. Ahora mismo ya estamos viendo la implantación de la impresión 3D. Se utiliza a nivel industrial, pero no deja de ser una impresión, básicamente, ¿no? Aquí está abriendo nuevas vías de negocio, no solo como impresión en sí, sino para elaboración de piezas en 3 dimensiones. Pasemos ya a la impresión de datos variables. VDP son sus siglas en inglés. Se refiere a Variable Data Printing Publishing o tecnología de información variable. En este caso, todos los servidores de impresión dedicados a este particular campo de la impresión digital incorporan soluciones para gestionar datos de distinta procedencia, unirlos entre sí y luego realizar impresos personalizados que pueden cumplir unas reglas más o menos complejas en función de lo que se pretenda y las aplicaciones. Para la impresión de datos variables hay que disponer normalmente de una base de datos, un archivo de Excel o una hoja de cálculo en general, una aplicación que gestione estos documentos, por lo tanto aplicaciones especializadas y lógicamente la impresora digital. Vamos ahora a ver las principales aplicaciones de lo que sería la impresión de datos variables. En primer lugar, transaccional, es decir, la impresión básica de datos variables con una dirección, un nombre, cosas así. Se trata de personalizar documentos de utilización cotidiana, facturas, albaranes, todas estas cosas que nos encanta que nos lleguen a casa y que son utilizados en todo tipo de transacciones. Luego está transpromo o transpromocional, en el cual se añade un poquito más complejo a esos datos transaccionales otros datos que son puramente promocionales para vender un producto, para convencerte de que compres. Y el tercero sería el marketing directo, que es un aspecto clave dentro de las actuaciones de marketing de una empresa. Solo tiene un componente promocional, lo que quieres que compres, pero si lo que se hace es, a través de esas bases de datos de cliente y de conocer cuáles son sus gustos, pues afinar esa comunicación que le va personalizada para lo que quiere ese. Vamos a continuación a ver algunos lenguajes específicos para dato variable y alguna herramienta de gestión de los mismos. Empezamos con herramientas. Freeform está vinculado al Fieri en los servidores Fieri, como bien conocemos. Actualmente se ha liberado como aplicación independiente, no la podemos bajar de forma gratuita.
y trabajar con ella y crear archivos que posteriormente, eso sí, tendrán que imprimirse a través de los servidores de Fieri, pero son archivos perfectamente válidos de datos variables si lo sabemos hacer bien, y la verdad es que es muy intuitivo. Animo a su utilización. Luego, en cuanto a lenguajes, pues destacamos dos básicamente, hay más, pero vamos a destacar dos. PPML es un lenguaje abierto, estándar, independiente de dispositivos, desarrollado por una asociación potente en este campo como es PODI, Printing on Demand Initiative, y que se basa en un lenguaje muy estándar, que es el XML, lenguaje de máquina, y que, por ejemplo, está detrás del HTTP y lenguajes de estas características similares. Luego está el PDFVT, que como podéis observar, pues tiene asociado las siglas de PDF, por lo tanto es un PDF que se ha optimizado para gestionar dato variable. Con estos lenguajes lo que se pretende es que se imprima lo más rápido posible, es decir, que se gestione bien el dato variable y se imprime rápidamente. Si no, unos datos variables mal gestionados pues suponen una cantidad de megas o gigas incluso importante. Bueno, siguiente aplicación, que sería la impresión distribuida. En este caso, lo que se hace es poder imprimir en distintas partes de un área extensa, que puede incluso ser a nivel mundial, con impresión digital, donde tú tienes un archivo en un centro, en un departamento, en un origen, y se lo mandas a esos distintos lugares o delegaciones e imprimes ahí el elemento todos a la vez. En este caso, ese documento se imprime en múltiples centros de impresión y permite que ese documento esté realmente impreso en ese mismo momento, pero a cientos de kilómetros de distancia. Así, por ejemplo, pues se puede imprimir a la vez una campaña de una gran multinacional y que aparezca en distintos países a la vez al mismo tiempo, no necesariamente tener que esperar un tiempo determinado. Por último, dentro de este bloque, de esta parte 1 del bloque primero, vamos a hablar de Web2Print. Web2Print es una realidad actual de negocio que se basa en la impresión digital y el desarrollo de la web, de las posibilidades web, de la comercialización a través de la web. Que combina efectivamente la impresión bajo demanda, el just-in-time, la impresión distribuida. Con esto lo que se hace es generar unas aplicaciones web que se basan en plantillas y que permiten la interacción del cliente realizando un poco el diseño él por su cuenta, y ese diseño que se ha generado y que se ha aplicado a esas plantillas posteriormente se envía a la impresión digital, que puede estar en otro país incluso. El sistema pues se basa precisamente en esas plantillas que previamente se habrán generado por parte de expertos en preimpresión, y luego todo lo demás, es decir, se plantean unos presupuestos en función del producto, se realiza la impresión y el envío se hace por medio del correo ordinario de tipo Amazon o similar. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de este primer bloque. Se irán publicando con regularidad el resto de partes y el resto de bloques de aquí hasta que el final de curso, en lo que se pueda ir estudiando esto. Habrá actividades complementarias a este material que os aporto y a ver si podemos solventar pues bien este tema, ¿no?